En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, Señor, por este día. Muchas gracias por tu protección, por tu cuidado y por tu presencia. Queremos poner en tus manos los frutos de este día, nuestras buenas obras, nuestra fe, las buenas cosas que hemos hecho por los demás. Te lo queremos poner en tus manos, Señor, para tu gloria. Y si hoy te hemos ofendido en algo, en alguna palabra, algún pensamiento, alguna acción, te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón por haberte ofendido y te pedimos que purifiques nuestros corazones. Aquí estamos, Señor, con toda nuestra ilusión, con todo nuestro fervor, queriendo conocer un poquito más de tu palabra, queriendo amarla más y queriendo seguir mejor cada una de las cosas que tú nos has revelado, cada una de las cosas que son tu palabra sagrada. Pon, Señor, en nuestros corazones ese amor a tu palabra. Pon, Señor, en nuestros oídos esa apertura a tu gracia y haz que tu palabra transforme nuestras vidas. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense. Muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Qué tal el frito? ¿Están bien? ¿Está puesto el calentón? ¿Está puesto el calentón? ¿Quieren que pongamos el calentón o así estamos bien? ¿Así estamos bien? Ok, ya con cada uno tiene su calentón corporal que nos ayuda a todos. Muy bien, muy bien. Pues vamos a tener entonces nuestra última unidad, nuestra última clase de la escuela bíblica del primer módulo. Nuestro primer módulo de esta escuela bíblica ha sido Introducción a las Sagradas Escrituras. Hemos intentado conocer qué es la Sagrada Escritura, hemos intentado conocer ese proceso desde lo que Dios quería revelarnos y enseñarnos hasta el texto bíblico. Hemos enseñado qué es la revelación, hemos enseñado qué es la inspiración, hemos también enseñado un poquito costumbres, historia, geografía, instituciones de la Biblia, del pueblo judío y del pueblo cristiano en un inicio para poder entender un poquito más. Hemos también durante este tiempo visto cómo se formaron las escrituras, cuál es el canon bíblico, o sea, la lista de los libros que componen la palabra de Dios, y hemos visto cómo la palabra de Dios contiene la verdad, que fue nuestro último tema, ¿se acuerdan? El último miércoles. Cómo la palabra de Dios contiene la verdad y que todo en la Biblia es verdad. Pero dijimos verdad, sobre todo verdad salvífica. En la Biblia está todo aquello que Dios ha querido revelar de sí mismo y para nuestra salvación. No nos vamos a perder en detalles históricos, en detalles biológicos en la Biblia, ni en detalles químicos, ni en detalles astronómicos, porque la Biblia no es un libro de astronomía, ni de física, ni de flores, ni de nada por el estilo. Es un libro de salvación. Hoy vamos a concluir con dos temas. Vamos a concluir con primero el texto bíblico y segundo la interpretación de la Biblia. ¿Ok? Dado que es el último día, dado que hoy es el último día, vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido o más que rápido, más corto, para después tener un ratito de convivencia. ¿Ok? Tener un ratito de convivencia como conclusión de nuestro primer módulo, ¿verdad? También un ratito de convivencia por la Navidad. Y también un ratito de conciencia para recordar el nacimiento del niño Roberto. Okay. Que mañana cumplirá
mañana cumplirá 54 años, ¿verdad? Entonces, lo sé, parezco más joven, pero bueno, por eso estamos. También quiero sacar un poquito de tiempo para entregar también sus diplomas. Quiero entregar sus diplomas. Bueno, son diplomas muy sencillos porque son diplomas apenas de un módulo, o sea, no se esperen, son diplomas así un poco generales. Me hubiera gustado que estos diplomas tuvieran su nombre, pero no he podido poner el nombre a todos porque las listas han sido un poco dificultuosas, vamos a decir. Entonces está el diploma dice: la Escuela de Biblia de la Iglesia de San José en Jathon concede este diploma como un reconocimiento por la asistencia y la participación en el curso 1, Introducción a la Sagrada Escritura, que constó de 10 clases. ¿Okay? Aquí lo tienen y está la fecha, 14 de diciembre del 2022, y la firma del Padre Roberto. ¿Okay? Es lo que les voy a dar. Como digo, tenemos después el segundo módulo, que será el Pentateuco. Tendremos 12 unidades, habrá 6 días y luego seguiremos con los siguientes módulos. ¿Cuántos módulos? Pues todos los módulos que pueda. Mientras yo esté aquí, espero poder darles todo lo que pueda. ¿Sí? Veremos después libros históricos, veremos libros sapienciales, veremos libros proféticos, luego pasaremos al Nuevo Testamento, veremos los Evangelios, veremos el Hechos de los Apóstoles, veremos las cartas y veremos el Apocalipsis. ¿Sí? Y si todavía tengo más tiempo, si me dejan aquí más años, pues luego iremos viendo libro por libro, cada uno de los libros en específico y dándole más tiempo. ¿Okay? Y si tenemos más años, pues iremos capítulo por capítulo y versículo por versículo. Muy bien, entonces vamos allá. El tema que tenemos hoy es el tema del texto bíblico. Bien, cada uno de nosotros en sus Biblias tiene un texto, tiene este texto, ¿ok? Tiene un texto. Queremos conocer cómo llegó aquí este texto. ¿Okay? Y queremos conocer también cuál ha sido el desarrollo. El desarrollo no desde que Dios lo inspiró, porque eso ya lo hemos visto sobre la inspiración, sino el desarrollo desde que lo escribió el autor sagrado o lo transmitió el autor sagrado, porque muchos de los autores sagrados y muchos de los textos de la Biblia, ¿sí me están escuchando? Muchos o algunos por lo menos de los textos de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, tuvieron una vida previa antes de escribirse. Se iban transmitiendo en transmisión oral, hablado, antes de escribirse, antes de que alguien lo pusiera por escrito. ¿Okay? Entonces vamos a ver el texto bíblico. Vamos a ver después cómo llegó a nosotros desde que lo escribieron hasta ahorita. Bien, muchas personas tienen en su imaginación, quizá alguien se lo ha contado o quizá simplemente nos lo imaginamos, que en algún lugar del mundo existe el original de la Biblia. Algunas personas piensan que posiblemente en el Vaticano, allí en el Vaticano con cerrojos y bien guardadito, está el original de la Biblia. No tenemos el original del texto bíblico así como lo piensan algunas personas. No tenemos el original, no tenemos todo el libro, no sé, de Isaías, o no tenemos todo el libro del Génesis tal como lo escribió el autor. No los tenemos. La mayoría de esos escritos se han perdido. La mayoría de los escritos originales se han perdido. Tenemos copias y copias y copias y no sabemos cuál de esas copias es la más cercana al texto bíblico. ¿Sí estamos? ¿Sí vamos? Y si alguna persona lo pensaba de otra manera, siento desilusionarte.
¿cierto? Desilusionarte. Si tú pensabas, tenemos el texto bíblico allí en quién sabe dónde, o en Jerusalén, lo tenemos ahí escondido. No. La mayoría de los escritos originales se han perdido. ¿Sí? Y tenemos copias, y muchas de las copias, pues bueno, tienen variaciones. Muchas de las copias tienen ligeras variaciones. Entonces, el trabajo de los eruditos, el trabajo de los exégetas, es sobre todo eso, darnos cuenta de, a ver, dónde podemos o cómo podemos encontrar el texto más parecido al original. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos? Ok, por ahí vamos. Pero de todas maneras, ustedes recuerden que el canon bíblico, ¿se acuerdan cuando hablamos del canon bíblico? Cuando hablamos del canon bíblico no era solamente la lista de los libros, sino la lista de los libros con los libros en sí. O sea, esos libros, con cada uno de su contenido, están canonizados, son parte del canon. ¿Sí? Eso es lo que Dios nuestro Señor ha inspirado. No crean que solo es el original lo que Dios inspiró y ya las traducciones no están inspiradas. Por supuesto que también, de otra manera, pero por supuesto que también. Vamos a ver si podemos explicar un poquito esto, ¿sí? Sobre el texto bíblico, sobre el texto original bíblico y cómo hemos hecho el proceso para encontrar y para tener los textos de nuestras Biblias lo más aproximado. Es aquí donde las diversas ediciones de la Biblia son o mejores o peores. Cuanto más o menos se hagan iguales o sean parecidas al texto original. ¿Sí estamos? ¿Me siguen? ¡Ay, qué hermoso! Muy bien, muy bien. Ok, primero que podemos decir, vamos a ver entonces el texto del Antiguo Testamento, el texto del Nuevo Testamento y después veremos versiones, traducciones de la Biblia y en la siguiente unidad que tendremos ahora mismo, veremos cómo interpretar la Biblia. Muchas personas, bueno, seguimos. Vamos a ver el texto del Antiguo Testamento. Lo primero que podemos ver y decir es que el Antiguo Testamento ha estado escrito. La mayoría del Antiguo Testamento ha estado escrito el original, sus originales fueron en hebreo, ¿sí? En hebreo. Algunos textos, pequeñas partes o algunos pequeños libros o pequeñas partes de los textos han estado escritos en arameo, que es una lengua semejante, pero que no es igual, ¿ok? No es igual. Bien, el hebreo. Vamos a ver un poquito sobre el hebreo. El hebreo es la lengua que se hablaba en Canaán, o sea, en la tierra prometida, antes de que llegaran los judíos. Los judíos, ¿dónde estaban antes de llegar a la tierra prometida? En Egipto. ¿Y qué hablaban los judíos en Egipto? Pues egipcio. Hablaban como en jeroglíficos, ¿verdad? No hablaban el idioma que hablaban allí, el egipcio. Emigran, llegan a la tierra prometida, se meten en la tierra prometida y con el tiempo van hablando el lenguaje de las personas que vivían ahí. ¿Tú qué hablas? Español. ¿Tus hijos qué hablan? Inglés. Pues más o menos algo así. Las primeras generaciones que venían de Egipto, pues todavía estaban hablando el egipcio. Poco a poco, con el tiempo, después de 1, 2 generaciones, ya todo el mundo hablaba la lengua del lugar donde vivían, en Canaán. Y lo que hablaban era el hebreo. ¿Sí estamos? Bien. El hebreo, que es una lengua semítica. Semítica es justamente de esa zona de Oriente Medio. ¿Ok? Hay toda una serie de lenguas. Así como decimos, existen las lenguas románicas. Las lenguas románicas son las lenguas que han partido y han evolucionado del latín, que son muy parecidas. El italiano, el portugués, el español, el catalán, el francés, el rumeno, son lenguas románicas que si tú las escuchas algo entiende. Alle volte, quando tu senti l'italiano,
tu capisci un po'. Sim? Entiendes um pouco. Às vezes você entende o português, porque é muito parecido com o espanhol. ¿Ok? Es casi igual, solo la pronunciación es un poco más fea en portugués. Bien. No se crean. ¿Hay algún brasileño por aquí? Pobres brasileños, los sacaron del mundial. Bueno. Mal de muchos, consuelo de tontos. Bien. Ok, es una lengua semítica y se escribía en aquel tiempo con caracteres fenicios. Fenicios, el pueblo fenicio es el actual Líbano. ¿Ok? Los caracteres del hebreo, actuales caracteres del hebreo y de hace ya 2000 años, más de 2000 años, son estos de aquí arriba. Estos son caracteres del hebreo. ¿Ok? Las letras, el alef, etc. Y estas son letras en caracteres fenicios o también caracteres que luego veremos arameos. ¿Ok? ¿Son más o menos parecidas? ¿Las ven parecidas? Un poquito. Ok, bien. Son diferentes alfabetos con diferentes caracteres. Bien. Ok. Vamos a ver el arameo. El arameo viene un poquito después. El arameo se va haciendo popular cada vez y avanzando más un poquito después. Después de que llegan los judíos, de que invaden la Tierra Santa, etcétera, etcétera. Mucho después el arameo, que es muy parecido al hebreo, se va imponiendo en todas partes. De manera que cuando Jesús viene a este mundo, en todo Israel ya se hablaba el arameo. ¿Okay? Jesús mismo hablaba en arameo, era el lenguaje ordinario. ¿Okay? Se fue pasando, eso fue durante años y siglos, se fue pasando del arameo del hebreo al arameo. Bien. El Antiguo Testamento, como le digo, está escrito en hebreo y en arameo. El arameo se difundió ampliamente por Oriente Medio. Recuerden que Oriente Medio es justamente donde está la parte de Israel, donde está Líbano, donde está Palestina, donde está Jordania, donde está también Siria. Eso es Oriente Medio. El arameo, por todos esos países, se hizo como la lengua franca, o sea, la lengua hablada por todo el mundo. Bien, y los judíos comienzan por el siglo VI a.C., 600 años antes de Cristo, comienzan ya a empezar a hablar más el arameo. Bien, el arameo en tiempos de Jesús era lo que se hablaba, tiene como lo vimos hace un momento, un alfabeto fenicio, ¿verdad? Y ese alfabeto fenicio en un inicio era más como lo hemos visto, más de palitos, era cuneiforme. Con el tiempo se fue siendo más cuadrado hasta que evoluciona a los caracteres hebreos. Bien, ¿qué más podemos decir? Bueno, estos son papiros. El arameo es una lengua semítica muy parecida al hebreo, ¿verdad? Aquí son los caracteres arameos. Bien. Ok, con las letras Aleph, Bet, Gimel, etcétera, que son las mismas que en el alfabeto hebreo. ¿Qué más podemos decir? En tiempos de Jesús es el idioma que se hablaba. Bien. Siguiente, vamos a ver, ¿cuál era el material que utilizaron los escritores sagrados? ¿Recuerdan cómo se llamaban los escritores sagrados? No, ¿cómo se llamaban? Escúcheme mi pregunta antes de responder. ¿Cómo se llamaban los escritores sagrados? Agiógrafos. Agios es santo y grafo escritor. Los escritores sagrados, eso es en griego, se llamaban agiógrafos. Bien. ¿Qué material usaban los escritores sagrados? El papiro. ¿Ok? El papiro era el material utilizado por los antiguos para escribir desde el tercer milenio, o sea, 3000 años. Bien. El papiro se obtiene de una planta acuática
¿ok? Llamada papyrus. Es acuática, pero también se da sin estar dentro del agua. Tiene que estar muy húmeda. Seguramente ustedes las han visto en muchas de las casas, sobre todo de gente rica. Ahí tienen sus papiros así bien bonitos. Son como estos, ¿ok? Son como estos, los papiros. Se toma el tronco de los papiros, no hacen nada con las flores. Esas las meten en un cigarro y se las fuman. No se crea. No se crea. Se toma el tronco y el tronco se abre, ¿ok? Y se sacan tiritas que después se van montando, como aquí, ¿sí lo ven? Se van montando las tiritas de un lado y de otro, y eso es un papiro. Es un papiro. Es vegetal y es muy delgado. Duran unos 200 años los papiros. Por eso nos hemos quedado sin la mayoría de los papiros, o están todos comidos. Y si la mitad, entonces no sabemos, este sería el original, no sería, este lo escribieron, porque como les digo, es que en muchos casos los profetas dijeron sus profecías. Y en aquel tiempo, en las noches, se contaban las historias de cómo Dios creó el mundo. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y en vez del cine, irse al cine o agarrarse en la cama tu teléfono y estar viendo ahí, no sé qué, ellos contaban historias. Y esas historias las contaban y las ponían en papel o en papiro. Uno la ponía de una manera, otro la ponía de una manera un poco diferente. Es como, por ejemplo, yo cada vez alucino más. Yo cada vez alucino en colores, ¿verdad? A veces cuando escucho el Ave María, cada que persona hay un solo Ave María, pero cada persona lo reza un poco diferente. El otro día fue ¿qué fue? Estábamos bailando ¿cómo se llama? A Octavio. Y la señora que rezaba el Ave María decía: Dios te salve María, llena eres de gracias. En plural. Digo, ¿de dónde sacó esa señora la S? ¿Cómo que de gracias? Es de gracia. Es la gracia que tiene, la gracia increada que es Jesús. Pero le iban cambiando. Y el otro, Santa María, ruega por nosotros, señora, pecadores, ahora y van metiéndole cositas, y aunque un solo Ave María, pero cada uno lo reza a su manera. Infelizmente. Pues algo más o menos pasó aquí. Escuchaban la historia de que en el principio pues uno lo escribía de una manera, el otro se le ocurría, no, está más bonito, gracias. Pues bueno, se te ocurrió y ahí lo pusiste. A mí me gusta más esto. Mi abuelita decía, ruega señora por nosotros. Pero bueno, el original no dice ruega señora, es ruega por nosotros, ¿verdad? Pero tu abuelita lo decía, pues órale, escríbelo como lo decía tu abuelita. Entonces, tenemos papiros con diferentes versiones de lo mismo. En unas cambia una letra, en otras cambia una palabra, en otros la abuelita tenía mucha imaginación. Aquella noche la abuelita se había bebido 3 tequilas. ¿Sí? Pues lo mismo pasa con la cantidad de papiros. Y si a eso le añade usted, como vimos hace un rato, que los papiros, y esto ni es papiro, esto es un pergamino que duran más, ¿ok? Que pues están comidos, ¿aquí qué diría? ¿Y aquí qué diría? ¿Y esta parte de aquí decía algo o estaba en blanco? ¿Sí se dan cuenta? Entonces, los papiros los tenemos así. Lo bueno es que tenemos bastantes. Entonces, el trocito que le falta en uno, podemos encontrarlo en otros. Y si en otros 3 se repiten, esta debería ser la palabra que falta ahí, porque hay 4 que se repiten. Entonces, el trabajo de los exégetas es complicado. Primero, porque no saben ni cuál es el original, y segundo, porque aunque tuvieran el original, muchas veces está comido. ¿Y aquí qué decía? En toda esta parte de aquí. ¿Sí me siguen? Ay, qué bien, qué seguidores son ustedes. Bien, los papiros se van consumiendo, se van acabando. Este es un papiro nuevo, así es que, bueno, yo creo que es nuevo, pero bueno. Bien, entonces, ok. ¿Qué más podemos decir de los papiros? Es una planta acuática, sobre todo hay mucho papiro en Egipto, pero también, como explicamos la otra vez, en un lugar que se llama Biblos. ¿Se acuerdan?
¿Se acuerdan? En Biblos, que está en Fenicia, está en la costa de lo que ahora es el Líbano. Y de ahí, eso es lo primero, en la primera clase que cuando hablamos de la Biblia, ¿okay? A los libros ya les llamaban Biblos. ¿Por qué? Porque la mayoría del papiro lo sacaban de esa ciudad, de Biblos. ¿Ok? Muy bien, es como el tequila, pues le llaman tequila porque sale de una ciudad que se llama Tequila. Aquí ahora ya hacen tequilas en otras partes, pero originalmente era de tequila, era la bebida de tequila, aquí de esa ciudad de Tequila. Bien, pues lo mismo, le llamaban Biblos porque había salido de esa ciudad de Biblos. Bien, ¿qué más podemos decir de los papiros? Bueno, los papiros tenían muy poca consistencia, muy poquita consistencia, ¿ok? Y los papiros se escribían, la escritura era con un tallo del mismo papiro, ¿ok? Como les digo, poca consistencia. También se escribía, lo veremos, en pergaminos. Los pergaminos son pieles de animales que se curtían. ¿Hay alguno de León, Guanajuato? ¿De León? Pues no, allí en León, Guanajuato hay un montón de cuero, de pieles, ¿ok? Que las curten para que duren mucho tiempo. En León hacen zapatos y cinturones, ¿ok? Antiguamente con la piel, además de zapatos, cinturones o botes para llevar agua, hacían también pergaminos para poder escribir en ellos. Muchísimo más caro que el papiro. Es muchísimo más caro la piel de un animal que una planta. ¿Sí estamos? Sí. Los papiros duraban un poquito más, pero eran bastante más caros. Esto, por ejemplo, es un papiro. El papiro se conserva un poquito mejor. ¿Sí lo ven? Se conserva un poquito mejor. Tiene menos defectos. Bien. Entonces, escribían en los papiros, los escribían, tanto los papiros como los pergaminos, los escribían con un tallo, ¿ok? Y para escribir el pergamino usaban el cálamo, ahorita les digo, esto es, con la misma planta del papiro, era como un bambucito, le cortaban, ¿ok? ¿Sí lo ven? Le cortaban la parte de arriba, lo dejaban hueco y ahí es de donde chupaban la tinta, lo metían en el tintero y por la misma manera en que está hecho el corte lo usaban, ¿ok? También se puede hacer con plumas, el cálamo, o sea, esa parte tú lo puedes poner a una pluma, o la pluma como está también hueca, también absorbe tinta, ¿sí? Una pluma de un animal, ¿sí lo ven? ¿Sí? Ahí está el cálamo, que es la primera parte, están las barbas sueltas y el estandarte. Tú metes el cálamo de la plumita en un tintero y chupa un poquito. Y tienes para escribir unas 2, 3 palabras, tampoco mucho. ¿Okay? Y luego le echas más tinta y vas escribiendo. ¿Sí estamos? ¿Sí? Pues ahí van preparando, ya sea en el cálamo, en las cañitas, o ya sea en la pluma, lo van preparando. ¿Sí? Y de esa manera escribían. ¿Sí estamos? ¿Qué tipazos son ustedes? Bien, los guardaban, tanto los papiros como los pergaminos, los guardaban en rollos. Solían hacer una tira larga para escribir, una larga tira para escribir. No eran hojitas como las nuestras, hacían una tira larga y la guardaban en un tubito. Los rollos los guardaban en un tubito, ¿sí? Esa tira larga, en los extremos le ponían una maderita para que se mantuviera fina, para que pudieran enrollarlos y luego la guardaban en un tubito. Esos rollos se llaman meguilá, que es la tira larga de papiro o de pergamino reforzada en los extremos con madera para poder enrollarlos. Algo más o menos así. ¿Sí lo ven? Algo más o menos así. Aquí está el pergamino y lo van enrollando aquí dentro para que se conserve hermético, para que un pedazo de piel, ¿qué pasa con un pedazo de piel? Pues que las cucarachas se lo quieren comer. Se lo quieren comer, o las hormigas se lo quieren comer. Entonces tenían que enrollarlo y meterlo en un lugar hermético. Y gracias a Dios y gracias a esos Megidá, conservamos algunos papiros, si no las cucarachas llevarían la palabra de Dios en la panza. Gracias a Dios la tenemos. Bien, así están los rollos también. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús va a su ciudad, va a Nazaret, dice que le dan el rollo del profeta Isaías.
Le dan el rollo del profeta Isaías y dice, él desenrollándolo encontró el pasaje que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí. Pues se refería a eso, lo va desenrollando, está más adelante o está más atrás. Ok, está en el capítulo 1, en el capítulo 2 y va enrollando y desenrollándolo. ¿Sí estamos? Qué tipazos, madre mía, qué bien. Ok, aquí están los rollos, ¿verdad? Aquí igual. Muy bien. Vamos a ver entonces ahorita, vamos muy lentos. Vamos a ver la historia del texto hebreo, la historia del texto del Antiguo Testamento. ¿Sí estamos? Vamos allá. Bien. Tenemos, gracias a Dios, muchos fragmentos, muchos textos. Todavía nos quedan algunos papiros, nos quedan algunos pergaminos y sobre todo tenemos recensiones. Ahí vamos avanzando un poquito más. ¿Qué son las recensiones? Lo tienen en la página 54. ¿Qué son las recensiones? Pues las recensiones es, después de que hay tantos rollos, después de que hay tantos papiros, tantos pergaminos, a alguien se le ocurre, voy a juntar todos los papiros y voy a tener la edición, por así decir, oficial. Voy a escribir una edición oficial. Y esa persona, normalmente un escriba, normalmente uno de las personas allegados al templo, estamos hablando de la Biblia judía. Una persona religiosa dice, yo quiero que esta tradición que tenemos, que nos viene de Dios nuestro Señor, que ha sido revelado, quiero que esté bien guardadito y que no esté en partecitas. Y partecitas dependiendo de cómo nos lo transmitió el abuelo o la abuela. Entonces, esa persona acumula material, ¿ok?, para escribir, por así decir, un texto oficial. ¿Sí? Eso lo llamamos recensiones, ¿ok? Obviamente no saben en la recensión, después de haber conseguido el material, no saben cuál de esos textos era el original o si es que hubo un original escrito por el autor. Porque muchas veces, como les digo, el autor no lo escribió, sino que simplemente dijo el oráculo. Bien, entonces tenemos las recensiones, tenemos después los manuscritos. Mira, aquí están, por ejemplo, esto ¿logran ver qué es? ¿Un papiro o un pergamino? Un papiro. Muy bien, ya tienen buen ojo, ¿ok? No más que este papiro no está en hebreo, ni está en arameo, está en griego, ¿ok? Este está en griego. Bien, pero es una muestra. Bien. Tenemos manuscritos. Los manuscritos, ¿ok?, más antiguos del Antiguo Testamento se encontraron, hubo un descubrimiento en el año 1947, ¿se acuerdan? ¿Cómo no? La mayoría estaba vivo en aquel tiempo. 1947, ¿no? Usted estaba viva en el 47 y usted también, ¿verdad? Pues bueno, en 1947 hubo un gran descubrimiento allí en Tierra Santa, en medio del desierto, un lugar que se llama Qumran. Encontraron unas cuevas. No fueron ni católicos ni cristianos lo que lo encontraron. Unos pastores beduinos islámicos encontraron unas cuevas, ¿ok? Y dentro de las cuevas se dieron cuenta de que en ese tiempo, en tiempo antiguo, vivían unos religiosos judíos llamados esenios. Eran como monjes judíos que se habían apartado a vivir una vida espiritual más profunda en la espera del Mesías. Y había montones y montones y montones de cuevas con cacharritos para comer, cosas para escribir, y encontraron dentro de vasijas, un montón de papiros, un montón de manuscritos. Son los famosos manuscritos del Qumran. ¿Ok? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que había más o menos del Antiguo Testamento o del Nuevo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Del Antiguo había muchos y del Nuevo? Poquitos, ¿verdad?
Ninguno, porque eran judíos, no tenían nada del Nuevo Testamento. En las cuevas del Qumran no había nada del Nuevo Testamento, porque eran judíos y porque eran justamente del tiempo de Jesús. Se cree, no tenemos ninguna certeza, pero se cree que Juan el Bautista era de esos eseños, porque vivía en el desierto, porque vivía una vida muy austera y porque esperaba la venida del Mesías. Se cree, no tenemos ninguna certeza. De lo que tenemos certeza es que se consiguieron un montón de vasijas con un montón de manuscritos, varios de los cuales contenían libros enteros del Antiguo Testamento. Claro, como recensiones, no es que fueran los originales, ¿ok? Como recensiones, que ellos, monjes judíos, pasaban tanto tiempo allí escribiendo y escribiendo la Biblia. ¿Ok? ¿Sí estamos? Fue un descubrimiento maravilloso en el 1947. Varios de los escritos incluso hay más de 10.000 manuscritos, imagínate, más de 10.000, y en algunos de ellos viene completo el texto del Antiguo Testamento, completo. Tenemos, por así decir, Biblias o Antiguos Testamentos completos allí. Los manuscritos del Qumran, que están, la fecha que tienen es entre el 100 antes de Cristo y el 100 después de Cristo, o el 70 después de Cristo, que es cuando llegaron los romanos y arrasaron. Bien, hay además de recensiones, además de manuscritos, tenemos códices. Hay códices hebreos, hay unos 700 códices hebreos, algunos son premasoréticos, ahora explicaré lo de masoréticos, y algunos son masoréticos, ¿verdad? Tenemos el papiro, por ejemplo, el papiro de Nash y los rollos del Mal Muerto. Los demás son masoréticos y los principales son los siguientes. El códice de la sinagoga, no sé si lo tengo aquí. Mira, estas son las cuevas del Qumran que encontraron. En medio del desierto, un montón, aquí se fueron metiendo los pastores y empezaron a encontrar vasijas y vasijas llenas de rollos, ¿ok? Llenas de rollos. Y esos rollos, aquí están, esas son las vasijas donde estaban dentro los escritos, y aquí están los rollos. Los rollos, no soy yo, ¿ok? Ahí están los rollos que estaban metidos dentro de esas vasijas. Y bendito Dios, el desierto, pues es como pueden ver, el desierto es bastante seco. Si hubiera sido en un lugar húmedo, no nos llegan. La humedad se los come. Se come tanto el papiro, que es vegetal, como el pergamino, que es animal. ¿Okay? Gracias a Dios era seco. Y se mantuvieron dentro de las cuevas, metidos dentro de las cuevas, sin que les diera el sol, sin que entraran animales. Allí es que no hay animales, no hay muchos animales. O sea, en un desierto así, ¿quién vive? ¿Verdad? Y se mantuvieron, además estaban cerrados, se mantuvieron secos y frescos. Pues gracias a Dios se encontraron un montón de manuscritos. No todos, obviamente, en perfecto estado, muchos comidos, ¿verdad? Pero con otros que había se fueron formando, unos en muy mal estado, etcétera, etcétera. Bien, entonces tenemos esos códices que son algunos de ellos pues, con todo el Antiguo Testamento. Está el códice de la sinagoga, okay, del Cairo, el códice petropolitano. Petropolitano quiere decir que está ese códice se guarda en Petrópoli, ¿okay? Está el de Leningrado, que se guarda en Leningrado. Estos códices no crean que por ser de la Biblia se los mandaron a la Iglesia Católica. Toma, papá, te hemos encontrado esto es para ti. Para nada, para nada. ¿Okay? Se los fueron llevando a diversos lugares. ¿Okay? Bien. Tenemos, por ejemplo, el códice de Leningrado, que es del año 1009 a.C., que contiene todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y tenemos después el códice de Alepo, etcétera, etcétera. Estamos hablando del texto del Antiguo Testamento, ¿sí? Del Antiguo Testamento. En el año 90
90, después de que los romanos destrozaran Jerusalén en el 70, tiraran el templo, los judíos se fueran a la diáspora, se juntaron un grupo de judíos, estudiosos judíos ya sin templo, se juntaron y hicieron un concilio, el concilio de Yamnia, ¿ok? Y como tenían tantos textos diferentes, y todavía no se habían encontrado estos del Mar Muerto, ¿verdad? Pero que también eran, como tenían tantos textos diferentes, los judíos en el año 90 después de Cristo quisieron unificar, ¿sí? Quisieron unificar los diversos textos de la Biblia y dar una versión oficial, ¿ok? El texto adoptado como canónico fue el texto palestinense. En la versión de la Biblia hay dos versiones, había en aquel tiempo dos versiones fundamentales. Una era la versión palestinense, o sea, de Palestina, de Israel, que estaba escrita en hebreo para la gente que vivía allí. Para la gente que vivía en Palestina, que era el idioma sagrado que tenían. Y la otra versión es la versión de Alejandría. ¿Sí? La versión de Alejandría es la versión que estaba, Alejandría es una ciudad que estaba o que está todavía en la desembocadura del río Nilo, en Egipto. Allí estaba la famosísima biblioteca de Alejandría. Alejandría era un lugar de intelectualidad. ¿Okay? Y allí los judíos, un grupo de judíos también se juntaron, 70 de ellos, que tradujeron la Biblia y la pasaron al griego, que era el idioma que hablaban en Egipto en aquel tiempo. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando en el concilio de Yamnia, en el año 90, se juntan los judíos para dar una versión oficial, toman para la traducción, toman el texto palestinense, que es un poco más reducido. El canon palestinense tiene menos libros. Ya lo hemos explicado, ¿ok? Ya lo hemos explicado. Que es la Biblia de los judíos y que es la Biblia también de los protestantes, con algunos libros menos. El texto de Alejandría, el texto de los 70, que también es igual, ¿verdad? Pero con unos libros, digamos, extra, unos libros que no tienen. Entonces, los judíos toman ese canon, el canon palestinense. Nosotros luego tomaremos el canon alejandrino, con más libros, con 7 libros más. Bien, ok. ¿Qué es eso de los masoréticos? De los masoréticos, bueno, el idioma, les puse hace un rato el alfabeto hebreo. En el idioma hebreo, a ver, esto ya lo hemos visto, estos son los judíos, el concilio de Yamnia, muy bien, aquí están estos, con el tiempo, ok. Como les decía hace un momento, el hebreo con el tiempo se va haciendo una lengua muerta. ¿Sí estamos? En tiempo, por ejemplo, en tiempo de los romanos hablaban en latín. El latín fue evolucionando en italiano, fue evolucionando en francés, fue evolucionando en portugués, fue evolucionando en español, y el latín en sí mismo se murió, ya nadie lo habla. Ya nadie lo habla, ha quedado como lengua muerta, que se puede usar en la liturgia, que podemos decir alguna cosa, pero es una lengua muerta. No hay ninguna nación en la que se hable latín, por así decir. Lo mismo sucedió con el hebreo. El hebreo, aunque era lengua sagrada y sigue siendo lengua sagrada, dejaron de hablarlo en aquel tiempo. Bendito Dios que lo han renacido con la fundación del Estado de Israel, ¿verdad? Pero dejaron de hablarlo. El problema era que con el tiempo que se dejó de hablar y de hablar y de hablar y solo estar escrito, el problema del hebreo es que el hebreo, ¿lo ven aquí ustedes? Esto es hebreo, ¿sí? El hebreo no tiene vocales, son consonantes. Es como si usted escribiera México simplemente M-X-C. Usted dice, México. Sí, pero si después de mucho tiempo que no se habla español tuve MXC, a lo mejor puede decir Maxicom o Mixecán, ¿verdad? Eso es lo que pasó con el hebreo. El hebreo tiene puras consonantes. Entonces,
Y algunas de las consonantes, algunas palabras eran impronunciables, como el nombre de Yahvé. Entonces, el nombre de Yahvé tiene 4 consonantes, por eso llamamos el tetragramaton. Una consonante, 2 consonantes, 3 consonantes y 4 consonantes. La traducción sería, digamos aquí, una Y, una Y, una H, una W y una H. ¿Pero cómo lo pronuncias? Yahvé, Jehová. Hay muchas maneras en que podías pronunciarlo, porque solo tienes las consonantes. Bien, ese problema surgió en ellos, ¿verdad? Y dijeron, vamos a hacer algo para que sepamos cómo se pronuncia. Y esos son los mesoretas, que ponen, no sé si lo han visto algunas veces, que ponen puntitos debajo, puntitos o rayitas debajo. ¿Lo han visto alguna vez? ¿Sí lo han visto? Miren, pues así es. Están las consonantes, estas son las consonantes, y le van poniendo puntitos o dentro o abajo, que son las vocales. Entonces, con eso ya sabes cómo se pronuncia. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí estamos? Sí. Ustedes son unos tipazos, ¿eh? Bien, aquí está. Estos son textos masoréticos. Masoréticos es ya cuando les han puesto los puntos, ¿ok? Antes de ponerle los puntos son textos pre-masoréticos. Esos son textos pre-masoréticos. El día que tú vayas a Israel y te vayas a vivir a Israel, ¿ok? Ahora en Israel, ¿tú qué piensas? ¿Que tienen puntitos con las vocales o no tienen puntitos? No tienen puntitos. No tienen puntitos con las vocales, ¿ok? Pero como es una lengua viva, tú sabes cómo pronunciarla, porque escuchas a otras personas. Cuando es una lengua muerta, sucede como el latín. Tú puedes pronunciar el latín, pues ¿cómo pronuncias coelum? ¿Pronuncias coelum o pronuncias celum? ¿O pronuncias chelum? La C la pronuncias como C o como H, como CH. Pues algunas personas dicen, no, se pronunciaba de esta manera, otros se pronunciaba de esta otra manera. Y hay diferentes maneras de pronunciarlo. ¿Ok? Lo mismo pasaba con el hebreo. ¿Estamos? Sí. ¡Ay, qué bien! Muy bien. Muy bien. Ok, esos son textos. Este texto es premasorético, no tiene puntitos. ¿Sí? Ok, ¿qué más podemos decir? Pues bueno, en la Biblia del Antiguo Testamento, la Biblia judía, tenemos después muchas, ya hemos hablado de los códices, ¿ok? Estamos en la página 54 abajo, tenemos muchas versiones. Tenemos la versión alejandrina, o de los 70 que les he dicho, tenemos la versión griega del siglo II, la versión hexaplas de Orígenes, etcétera. Ustedes vean ahí todas las que tenemos. Bien, seguimos página 55, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. El texto del Nuevo Testamento, ¿ok?, está escrito en griego. Todo lo que tenemos del Nuevo Testamento fue escrito en griego, menos el Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo fue escrito en arameo, pero no poseemos el original, ni un pedazo. ¿Okay? Tenemos algo nos han contado. Pero los textos que tenemos de todo el Nuevo Testamento, incluido Mateo, es en griego. ¿Okay? Y no es el griego clásico, sino el griego común, el griego koiné, que se hablaba en aquel tiempo. ¿Ok? Bien. Y tenemos que tener en cuenta que todos los autores, prácticamente todos los autores del Nuevo Testamento, menos Lucas, todos los autores del Nuevo Testamento no eran griegos. O sea que su griego era muy malito. Es como si, no sé tú, pero es como si yo me pongo a escribir una carta en inglés. O como si yo doy una homilía en inglés. Pues la doy, me entienden y se ríen mucho, pero se ríen en mi cara de lo mal que hablo el inglés, ¿verdad?
Los autores del Nuevo Testamento no eran griego, conocían griego y escribían en griego porque estaba dirigido a público griego, la mayoría de lo que escribían, que menos Mateo, que era para público hebreo. ¿Sí? Pero estaba escrito para público griego, pero su griego no era bueno. De por sí el griego koiné es un griego bastante fácil, pero es que además los autores del Nuevo Testamento, Pablo incluido, Pedro, mucho más, etcétera, etcétera, no eran griego y no sabían muy bien griego. El griego del Nuevo Testamento es muy, muy pobrecito, ¿sí? En cuanto a idioma. El mensaje pues es excelente, ¿no? Menos Lucas. Lucas tiene su evangelio, su griego es muy bonito. ¿Sí? Bien. ¿Este es el griego? ¿Esto es griego? Esto es griego. Esta es la lengua griega. ¿Sí lo ven? Esto es Kata Johannem, según San Juan. Es el evangelio según San Juan. ¿Ok? En arge en hologos. En el principio era la palabra, kai hologos en prostonceon, y la palabra estaba con Dios. Kai theos en hologos, y Dios era la palabra. Autos en arge prostonceon, él mismo estaba en el principio con Dios. Panta diauton egeneto, todas las cosas fueron hechas por él. Kai horis auton egeneto udenjo gegonen, y nada de lo que hay hecho ha sido hecho sin él. ¿Ok? Aquí sí puedo leer porque sé griego. En el hebreo no puedo leerles, lo siento mucho. Bien, ese es el griego. El griego también se escribe en papiros o en pergaminos, ¿ok? En papiros. Los papiros, como dice Plinio, un gran historiador antiguo, duraban unos 200 años, ¿ok? Duraban unos 200 años. Bien. Y también hay que decirles que pergaminos tenemos unos cuantos, algunos códices que son ya del año de los siglos IV al VI, ¿ok? Bien. En aquel tiempo, aquí más o menos, esto no es un pergamino original, pero en aquel tiempo lo escribían todo está escrito en mayúsculas. Esto de aquí, este evangelio, es un evangelio actual, ¿ok? Y está escrito en mayúsculas y en minúsculas. Tiene mayúsculas, ¿verdad? Y todo el resto son minúsculas, como nosotros. En aquel tiempo escribían como aquí, todo está en mayúscula, todo está en mayúscula. ¿Okay? Y no tenían signos de puntuación, una coma como lo tiene aquí, no tenían, ni dejaban espacios. Entre mu y ina no dejaban espacios, ponían muina. ¿Okay? Todo junto, todo corrido y todo seguido, lo cual hace que a la hora de leerlo sea más difícil. ¿Dónde empieza una frase y dónde termina? Puede tener... Pero bueno, gracias a Dios por el sentido, Por ejemplo, un caso muy típico es, en aquel tiempo apareció Juan el Bautista, ¿ok? Apareció Juan el Bautista y predicaba en el desierto, preparen el camino del Señor. Pues depende de dónde pongas el punto. Puedes decir, Juan predicaba en el desierto, punto. Juan predicaba en el desierto, 2 puntos, preparen el camino del Señor. O puedes decir, Juan predicaba, punto. Y lo que decía era, en el desierto preparen el camino. ¿Sí se dan cuenta? Que es un poco diferente al no haber puntos, y hay ediciones que lo hacen de una manera y ediciones que lo ponen de otra manera. ¿Sí? En esto pues no hay bastante diferencia, pero en algunos aspectos la diferencia sí es esencial. ¿Sí? Por eso conviene tener muy buenas traducciones. ¿Sí? Muy buena, no cualquier traducción. Bien, ya hemos dicho que Mateo nos ha llegado la traducción griega, ya hemos dicho que estaba escrito en koiné, en griego koiné, ya hemos escrito que la koiné ha hecho la traducción también en koiné, es la traducción de los 70, y estaba escrito por judíos que no sabían tan bien. El material era papiro, ¿verdad? Que dura 200 años y se queda así el pobre papiro, todo deshilachado. Todo deshilachado con mayúsculas, todo seguido. Esto es un papiro original,
todo seguido, sin puntos, sin espacios, porque era caro, había que escribir todo lo que se podía, ¿verdad? Y pues bueno, gracias a Dios tenemos otros papiros que tienen partes de aquí y podemos completar los textos. Bien, ¿qué más les puedo decir del Nuevo Testamento? Bien, tenemos códices, hay tres maneras en que nos ha llegado el texto griego del Nuevo Testamento. Tres maneras. Entonces, en códices, la primera manera es en códices, la segunda manera es en versiones y la tercera manera es en citas. En códices, tenemos gracias a Dios varios códices. Los códices son textos íntegros, muchos de ellos libros íntegros o todo el Nuevo Testamento íntegro. Tenemos más de 5.000 códices, gracias a Dios. 53 de ellos, de esos códices, tienen todo el Nuevo Testamento completo. Pero no, esos 53 códices que tenemos, no todos son exactamente igual. Entonces, los exégetas tienen que ver cuál es el más antiguo. Normalmente el más antiguo es el más original, porque según eso, pero sin embargo el más citado, ¿cuál es el más citado? ¿Cuál es el que tiene más autoridad? Y los exégetas que nos preparan las Biblias, porque las Biblias no se preparan solas, las preparan sacándolo de los papiros, etcétera, etcétera, y luego dando versiones oficiales. Y de esas versiones oficiales luego se traducen a idiomas. ¿Sí? Y tenemos que estar continuamente corrigiendo o más que corrigiendo, renovando las ediciones, porque el español, por ejemplo, que se hablaba hace 500 años, no es el mismo que el español que hablamos ahora. Es diferente. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste? Como el siervo huiste habiéndome herido. Pastores los que fueredes allá por las cañadas al otero. Si por ventura vierdes aquel que yo más quiero, decille que adolezco, peno y muero. San Juan de la Cruz. Hoy celebramos a San Juan de la Cruz. ¿Sí? Pues hace 500 años su español, pastores los que fueredes. Pues no entendemos muy bien el español, aunque es español, ha ido evolucionando y las traducciones tienen que ir adaptándose al idioma que se habla. ¿Sí? Bueno, nunca he visto... ¿Hay aquí algún argentino? ¿Sí? Muchísimas felicidades porque ya pasaron a la final. Muchísimas felicidades. Y además de eso, yo nunca he visto una Biblia escrita, una traducción argentina, porque el idioma argentino se va diferenciando cada vez más y separando cada vez más del clásico español que hablamos todos, sobre todo el argentino, del porteño, ¿verdad? El laburo, dicen el laburo, el trabajo, le llaman laburo y un montón de cosas. Yo a veces no sé si son groserías lo que dicen, no lo sé, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que con el tiempo habrá traducciones del español, será muy diferente el español, así como el latín terminó después siendo tan diferente como el francés y el español, pues un día llegará que el argentino será tan diferente del español que no nos vamos a entender. Aunque ahora estamos en tiempos globales con las redes y eso, y bueno, pero posiblemente llegará ese momento. El argentino o el cubano, o etcétera, o el mismo español, ¿verdad? Bien, entonces tenemos esos códices, esos son códices. Códices son ya ediciones que son... las van preparando con sus florecitas, etcétera. Voy rápido. Ahí tiene usted los códices más valiosos que tenemos. Tenemos uno en el Vaticano, es el Códice B, que es del siglo IV. Fíjense en qué fechas tenemos los primeros, por así decir, evangelios completos. Hasta el siglo IV. ¿Sí? Hasta el siglo IV tenemos, antes del siglo IV, ¿qué nos quedan? Nos quedan pedazos de textos, no tenemos ningún evangelio completo. ¿Sí? Hasta el siglo IV, hasta el 300 más o menos, tenemos códices. Está el códice sinaítico, el códice alejandrino, el códice efremi, etcétera, etcétera, el códice de Besa, etcétera, etcétera. Bien, miren cómo están los papiros, pobrecillos. Bien, ¿sí los vieron?
Míralos, Madre Santísima. Bien, aquí están los códices más importantes, aquí sí es más o menos. ¿Usted ve aquí la distinción entre una palabra y otra palabra? No, no, a mí me cuesta, además porque la escritura que tiene la caligrafía es diferente, pero a mí me cuesta, ya si me pusiera a ver, pues ya encontraría, aquí, ya, y uno va empezando a leer, ¿ok? Arjos. Bueno, y luego hacen, como era tan pequeño, hacen abreviaciones muchas veces, abreviaciones. ¿Okay? Por ejemplo, en español tenemos una letra que es una abreviación. En vez de poner una G y una N, pusieron una N con un palito arriba. La ñ. La ñ es la abreviación de la GN. ¿Ok? Pero bueno, igual aquí. Bien, vamos a dejarlo aquí. Ya son las 8, mira nada más. Tenemos versiones, tenemos recensiones y tenemos ediciones impresas. Ustedes ya se lo leen, cada uno de esos ya son elementos muy técnicos, ¿verdad? Se los pueden ir leyendo. Solo recordarles en la página 56, las recensiones, como les decía hace un momento, era la recopilación, son recopilación de textos para hacer una edición completa, ¿sí? Dentro de las recensiones, no sé si lo ponemos tengo por aquí hay papiros, versiones, citas, las recensiones. Dentro de las recensiones, ok, tenemos, yo creo que no sale aquí, sí, aquí tenemos varias recensiones. Dentro de las recensiones, que ya son, por así decir, ya textos completos, tenemos la recensión D, que es la más antigua, es el texto más antiguo, ok, es incluso del siglo II, ok, y proviene de Siria, en el Asia Menor, o de Egipto, no estamos del todo seguros. Luego está la recensión B, que aunque no es la más antigua, parece ser que es la más original, es la más pura en cuanto al original, ¿ok? Es entre el siglo II y III y proviene de Egipto. Y luego está la recensión Z, ¿ok? Y la recensión A. Bien, son las más conocidas, y ya les digo, las dos más estudiadas es la recensión D, que es la más antigua, y la B, que parece que es la más pura y original. Bien. Ok, y tenemos las ediciones impresas. ¿Verán? Las primeras ediciones impresas, ¿cuándo se empezó a imprimir? Pues en cuanto se creó la imprenta. De hecho, el primer libro impreso es la Biblia. El primer libro impreso en la imprenta de Gutenberg, el inventor de la imprenta. La imprenta quiere decir que tienen caracteres móviles que los ponen y imprimen, y pueden imprimir varias copias. Antes del 1516, ¿ok? Las copias que teníamos eran manuscritas. Y ahí tenías a los monjes de los conventos escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo y escribiendo. Toda la Biblia, imagínate, escribir toda la Biblia. ¿Qué tal, guapo? Toda la Biblia. Bueno, pues las primeras impresiones, aquí tenemos, por ejemplo, una de las primeras impresiones que son políglotas. Esta está escrito en griego y esta está escrito en latín, que también es el inicio del Evangelio de San Juan. En arge en logos, in principio erat verbum. ¿Ok? Bien. Ponen el original en griego, escrito a máquina, por así decir, en una imprenta, y luego ponen su traducción en latín. Bien. Está la de Erasmo en el 1516, está la Biblia políglota de Alcalá. Alcalá de Henares es una ciudad de España, que es una de las primeras universidades de Europa, y hicieron estudios muy buenos y tienen ahí una Biblia políglota. Una Biblia políglota quiere decir que está escrita en varios idiomas. Toman textos en siríaco, en hebreo, en griego, en latín, etc. Esta es, miren nada más qué preciosidad. Aquí está. Aquí lo tienen en hebreo, aquí lo tienen, ni es que ni veo. Esto también son diversas versiones. Una puede ser hebreo, pero de la Peshitá, de original arameo, etcétera, etcétera. Entonces, tienen varias versiones
de los originales, ¿ok? Y tú puedes ir comparando lo que dice una y otra. Aquí tiene referencias también, ¿ok? A pasajes. Son ediciones muy, muy impresionantes. España, pues España, lo hicieron en España. Bueno, ahí lo dejamos. Aquí también están, son varias de las que hay. En los últimos tiempos, en 1831 hicieron unas ediciones críticas buenísimas del Antiguo Testamento, buenísimas. Una de ellas hechas por Karl Lachmann y la otra también muy buena, que está en composición de Westcott y Hart. Y una, que es la que yo tengo, es Nestlé Alain. Okay, y también la de Beauvais es también muy, muy, muy buena. Ok, vamos entonces ya hemos terminado esta. ¿Sí, se aguantan a la siguiente? Sí, para después tener pachanguita un ratito. Bien, voy a cerrar esto. Bien, este último tema es sobre la interpretación bíblica. Yo he escuchado a muchas personas, especialmente protestantes, especialmente dentro de los protestantes evangélicos y especialmente protestantes de la última oleada de los protestantes, que son todas las iglesias pentecostales, Asambleas de Dios, Iglesia Palabra Miel, Iglesia Fuego en el Espíritu, todas esas que dicen, no, la palabra de Dios no la podemos interpretar. La palabra de Dios no se interpreta, la palabra de Dios se obedece. ¿Okay? La palabra de Dios no es para interpretarla. Y yo le digo, a ver, enséñame tu Biblia. Me la enseña y digo, pues esta está interpretada. Yo creía que ibas a tener el original en hebreo. La traducción ya en sí misma es una interpretación. Estás interpretando de una manera o de otra. Por supuesto que podemos interpretar la Biblia en el sentido de que tenemos que entender. Justamente interpretar es eso, lograr entender, ¿okay? Lograr explicar el significado del texto sagrado. Cuando hablamos de interpretaciones, lo tiene ahí en la página 57, la interpretación es el arte de interpretar o explicar el texto sagrado para poder comprender qué es lo que Dios nos quiso decir. ¿Ok? A eso le llamamos interpretación. ¿Ok? La Biblia, la palabra de Dios, no está completamente concluida. ¿Okay? En el sentido de su mensaje, el estudio y la comprensión de la palabra de Dios, no podemos decir, ya la hemos comprendido al 100%. La palabra de Dios aumenta en comprensión, la podemos comprender más y más y más. O sea, es inagotable porque es de Dios, es inagotable y podemos entender más. ¿Okay? Entonces, el esfuerzo por entender el texto sagrado, ¿okay? En cuanto texto literario, lo llamamos exégesis. ¿Okay? Hay dos cosas, está la exégesis y está la hermenéutica. ¿Han escuchado ustedes esos términos? Si no los han escuchado, yo se lo cuento ahora, no te preocupes. Está la exégesis y está la hermenéutica. En muchos casos y muchas personas, para ellos es igual, las dos cosas es igual, es interpretación de la Biblia. Sí, es más o menos igual, pero hay pequeñas diferencias. La exégesis es tomar y hacer una historia y un estudio de los textos originales. Es agarrar todos esos papiros y empezar a ver de dónde ha surgido este texto. Este texto nos viene de aquí, este texto nos viene de acá. En la Biblia, uno lee la Biblia y dice, aquí hay textos en un mismo libro que son como pegotes. Son pegotes. El que hizo la recensión de los materiales los fue pegando como con chicle. Aunque estén pegados, es lo que nos ha venido a nosotros. Es nuestro texto de la Biblia. Y aunque haya partes que incluso están repetidas, porque hay partes que están repetidas casi al pie de la letra, como los evangelios, hay partes repetidas con diversas versiones. Dice, entonces, ¿cuál fue la mera? ¿Jesús estaba aquí o estaba allá? ¿Qué pasó? ¿Estaba en la casa cuando hizo ese milagro o estaba afuera? ¿Verdad? Entonces, el exegeta o el exégeta lo que hace es tomar los textos originales y hacer un estudio de cómo nos llegó ese texto y un estudio de los textos en sí mismo,
quién los compuso. Porque nosotros estamos acostumbrados, Génesis lo hizo Moisés, o no sé quién lo hizo. No. Hay partes y partes, muchos de los libros sí están escritos por un solo autor y tenemos casi la certeza de que fuese ese autor, pero otros textos son recopilaciones. Siempre pensamos, los textos de los salmos del libro de los salmos son todos de David, y de David y de Salomón y de algún otro autor. Pues no es tan sencillo. No es tan sencillo. Entonces, el exégeta lo que hace es ver la historia del texto, ver cómo copilar los textos y organizarlos. ¿Sí estamos? Eso es lo que hace la exégesis. La hermenéutica es, ya teniendo el texto, interpretar qué quiso decir Dios con este texto. ¿Sí estamos? El exégeta como que hace un trabajo más erudito, un trabajo más científico sobre el texto. Mira el texto como si pudiera ser de cualquier cosa. El hermeneuta o la hermenéutica lo que hace es verlo ya como texto sagrado y ver cuál es el mensaje que Dios nos quiso dar con este texto. Dios que se revela para salvarnos, ¿cuál es el mensaje concreto que nos da en este texto? ¿Estamos? ¿Sí entendieron la diferencia? Sí, a mí me costó un montón cuando yo estudié esto. Y ustedes, bien, muy bien. Ok, muchas veces a estas personas que dicen que no, la Biblia no se puede interpretar, la Biblia es fácil de entender. ¿Cuál fácil? ¿Cuál fácil? Ahí les he puesto un par de cosas. El mismo Daniel nos cuenta cómo en el capítulo 9, versículo 2, nos cuenta cómo le fue tan difícil interpretar al profeta Jeremías. Dice, estuve tiempo y tiempo intentando con el profeta Jeremías saber cuántos años íbamos a estar desterrados en Babilonia. Y nos habla todo el capítulo 9 de cómo le hizo para calcular los años. No es nada fácil. Tenemos, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, vemos a ese etíope que había ido a Jerusalén y que después estaba volviendo a Etiopía, ¿verdad? Que iba leyendo, había desenrollado el rollo de Isaías. Y Felipe se le acerca y le dice, ¿entiendes? Y dice Felipe, y dice el etíope, ¿cómo voy a entender? Esto no lo entiendo. No hay nadie que me lo explique. Esto lo está diciendo, dice el etíope, ¿esto lo está diciendo de sí mismo? ¿Lo está diciendo de otro? Y ya Felipe le está diciendo, pues esto, porque era el texto del siervo doliente, del trito Isaías, del tercer Isaías. Dentro del libro de Isaías hay como tres Isaías, tres autores dentro del libro, del solo libro que tenemos, como que tiene tres autores o tres fuentes, ¿no? Y está justamente en el canto del siervo de Dios. Y acá mi siervo, florecerá, no hay en él parecer, no hay hermosura para que lo miremos, ni apariencia para que en él nos complazcamos, despreciado, abandonado, varón de dolores y humillado por el sufrimiento. No abría la boca como cordero llevado al matadero. Y pregunta el etíope, ¿pero esto de quién lo está diciendo? ¿De sí mismo o de alguien más? Y ya es cuando Felipe le explica, porque no es fácil entender muchos pasajes de la Biblia. Hay pasajes que son límpidos y clarísimos, otros son complicados. El mismo Pedro, en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice, habla de Pablo, habla de las cartas. ¿Ya lo han leído ustedes? San Pedro habla de las cartas de San Pablo y dice, sí, yo sé que San Pablo dice cosas oscuras y que no se le entiende, porque Pablo a veces perdía la onda y no, es un poco difícil, es un poco difícil. Dice Pedro, en las cartas de San Pablo contienen algunos puntos difíciles de comprender que, fíjate, los que carecen de instrucción y firmeza interpretan erróneamente. ¿Cómo hacen con el resto de las escrituras? Acarreando así su propia perdición. San Pedro está diciendo, cuando leas las cartas de Pablo, agárrate, porque hay textos difíciles. Y dice, hay gente que las interpreta a su manera.
a su manera, ¿okay? Y se acarrean la propia perdición. Entonces, ¿esto para qué se lo he puesto? Para que entendamos que en la misma Biblia nos dice que es necesario tener una instrucción para poder comprender la palabra de Dios. Yo cuando veo a nuestros hermanos separados que dicen, no hace falta ninguna instrucción, o cuando veo a hermanos no separados, sino cercanos, católicos, que leen la Biblia de la manera y sacan de ahí, sacan de la manga lo que uno dice, ay caramba, pobrecillos. Bien, la palabra bíblica viene desde el pasado, ¿ok? Y no solamente desde el pasado en el tiempo, es que nos viene de Dios, nos viene desde toda la eternidad. Y necesitamos algún método, alguna manera para comprender mejor la Biblia. Bien, vamos a ver algunos métodos de interpretación bíblica. ¿Estamos? Sí, muy rapidito, antes de la pachanga, ya. Bien, hay un método que es el método que tiene más aceptación, pero a la vez también más enemigos. Tiene más aceptación y más enemigos. Se llama el método histórico crítico. ¿Okay? Estamos hablando de estos métodos de interpretación bíblica. Estoy hablando de métodos exegéticos, métodos para agarrar los papiros y ver cuál es el original, comparar papiros, pergaminos, recensiones, citas, códices y tratar de sacar el original. ¿Ok? Estamos haciendo ¿qué cosa? Exégesis. Estamos haciendo exégesis. Pues un buen método de exégesis es el que llaman el método histórico crítico. Es un método histórico porque busca comprender los procesos históricos del texto. Es un método crítico porque es muy científico y muy riguroso. Y es un método analítico, ¿ok?, que estudia el texto bíblico del mismo modo que estudia cualquier texto, ¿ok? Intentando comprender el lenguaje, intentando comprender la narración, intentando también comprender la evolución de ese texto. Bien. Algunos elementos del método histórico crítico. Bueno, se hace una crítica textual. Se ve cuáles son las fuentes del texto. Este texto, ¿de dónde nos viene? ¿Viene de la tradición siríaca o viene de la tradición alejandrina o viene de la tradición palestinense o viene de... Va siendo una exégesis de las fuentes, de qué fuentes nos vienen. Luego se hace una crítica literaria. Una vez que ya tienes el texto, haces una crítica literaria. Comienzas a tomar el texto, por ejemplo, de un profeta por unidades. Esta parte, este capítulo, Isaías, aquí que nos habla de la venida del Mesías, aquí que nos habla ya del siervo sufriente, aquí que nos habla de no sé qué, y va dividiendo en partes, y esas partes literarias, hace un análisis literario sobre la coherencia de textos internos. Uno agarra, por ejemplo, el Génesis y dice, ¡ay, qué bonito! Me está contando la creación, 7 días, y Dios culmina, y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Y uno dice, ya, qué bonito, ya terminó la creación. Y después te vuelve a contar la creación, pero de otra manera, más breve. Y uno dice, ¿qué onda? Pues uno ve que en el mismo libro del Génesis hay pasajes que vienen de diferentes fuentes. Y el que los estaba haciendo dice, es que esta tradición la cuenta todo el mundo, pero es que esta otra también. No voy a hacer una mezcla de las dos, sino voy a poner una después de la otra. Porque son muy importantes para nuestro pueblo judío. Y no puedo descartar una de ellas. ¿Estamos? ¿Sí, más o menos? ¿Me siguen? Bueno, pues la crítica literaria es lo que hace. Se va dando cuenta, aquí hay varias. Y además tienen estilos diferentes. Como por así decir, este de aquí habla como mexicano y este habla como argentino. Las palabras que usa, no manches, no sé qué, pues este es un escritor del DF. Este es del DF. Este otro, no seas boludo, pues este es argentino. Entonces, en muchos textos se nota, porque son diferentes estilos y diferentes en un mismo libro. Por ejemplo, en el Génesis hay 4 estilos, ya lo veremos, hay 4 estilos diferentes, ¿ok? Que son textos
Uno dice, ay, pero es palabra de Dios, ¿por qué hacen eso? Bueno, es palabra de Dios, pero también es palabra humana. Y queremos comprender también la palabra humana, de dónde salió, porque comprendiendo la palabra humana vamos a comprender muchísimo mejor el mensaje que Dios nuestro Señor nos quiere dar. ¿Sí estamos? ¿Sí estamos todos? ¿Ya se cansaron algunos? ¿No? ¿Ya están haciendo otros asuntos? Sí, sí lo están haciendo. Bueno, ok, muy bien. Vamos allá. Después viene la crítica lingüística. La crítica lingüística se hace un análisis lingüístico sobre la morfología, la sintaxis, análisis semántico del texto bíblico, ¿verdad? Hay una crítica de los géneros. ¿Qué género literario hay aquí? Aquí hay una novela, aquí hay una narración, aquí hay un texto jurídico, aquí hay una historia ejemplar, etcétera, 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 etcétera. Bien. Después viene la historia de las tradiciones, que justamente se ven las tradiciones que viene la historia de la redacción, historia crítica histórica, etcétera, etcétera, etcétera. Es un método muy completo, pero que tiene sus limitaciones también. Estudiar la Biblia solo con método histórico crítico no te lleva a ninguna parte, no te deja ningún alimento espiritual. ¿Sí estamos? ¿Todos bien? ¿También ahí atrás? ¿Todos bien? Sí, muy bien, pues vamos a seguir nuestra clase, vamos allá. Ok, los veo medio despistados algunos por ahí atrás. Yo ya casi termino, espérenme un momentito y ya vamos al ataque a las... Sí, bien. Hay otros métodos de interpretación, está el método. Los siguientes métodos son métodos que no son completos, no son métodos completos, pero ayudan bastante, ¿verdad? Está el método de análisis literario retórico. La retórica es el arte de comprender un discurso. En la retórica hay como tres elementos. Está el autor, o sea, el que escribe, está el mensaje que da y está el público al que habla, ¿sí? Bien, ahí tienen ustedes, léanlo ustedes. El análisis el narrativo también lo leen ustedes, el semiótico también, y el acercamiento canónico es muy bueno. Acercamiento canónico es muy bueno porque toma el texto, le deja al método histórico crítico hacer todo el estudio de papiros, de pergaminos, de códices, etcétera, etcétera, y dice, mire, esto es el texto canónico, este es el texto aprobado por la Iglesia, ¿verdad? Yo voy a hacer una reflexión teológica sobre ese texto. Es muy bueno en ese sentido el acercamiento canónico. Quiero hacer una reflexión teológica partiendo de la fe. El método histórico crístico, de hecho, el que es más completo, nació para devaluar la Biblia. Nació en sí mismo para decir, mire, la Biblia es un libro y fíjese, tú que querías que no sé qué, mira, aquí hay un montón de repeticiones. Mira, esta parte de aquí es igual que la que usaban las mismas expresiones que las que usaban los babilónicos, las mismitas. Fíjate. ¿Okay? ¿Cómo que inspirado? Si lo usaban los babilónicos y se lo copiaron a los babilónicos. ¿Okay? Y el método, en un inicio, el método histórico crítico, lo utilizaron para desprestigiar la Biblia, por así decir, para quitarle su sacralidad a la Biblia y hacerla simplemente un libro más. Pero tiene muchas cosas buenas. Podemos conocer más profundamente el elemento humano de la Biblia. Este acercamiento en la página 59 abajo, ese acercamiento canónico es muy bueno porque parte desde la fe e intenta hacer un estudio teológico desde la fe. Ve el texto dentro del único designio divino, ¿ok? Y intenta actualizar la escritura. Bien, está también el acercamiento en la siguiente página, en la página 60, acercamiento según las tradiciones judías, que es intentar leer la Biblia como la lee un judío o como la ha leído un judío, ¿okay? Con los métodos propios de los Targumim, los métodos propios de los Midrash, ¿okay? Intentar explicar la Biblia, cómo hacer una exégesis bíblica como un judío, que eso es el Midrash, hacer exégesis bíblica como un judío, o la interpretación, lo que sería la hermenéutica, que son los Targumim.
o el Targum. Un Targum, varios Targumin. Ok, bien. Lectura fundamentalista. Yo creo que con esto voy a terminar. Bueno, la he puesto muy larga porque es una gran tentación que tenemos. Una gran tentación. Este tipo de lectura fundamentalística es muy común de vuelta en hermanos protestantes de tipo pentecostal. Y los pentecostales tienen un paralelo en la Iglesia Católica que se llaman carismáticos. Los carismáticos son paralelos a los protestantes pentecostales. De hecho, la renovación carismática y los pentecostales nacieron de la misma raíz. Nace fuera de la iglesia, pero está ahora dentro de la iglesia y es buenísima. Pero podemos tener un poquito. Y también lo pongo porque muchas personas que vienen de contacto con pentecostales, todo, no sé, lo veo mucho, no sé si alguien, no es por decir nada, pero lo veo muchísimo en Centroamérica, sobre todo en Guatemala. Muchos católicos de Guatemala quieren leer la Biblia como un protestante, porque están continuamente los protestantes detrás de ellos, picándoles, ¿y en qué cita dice la Biblia esto? Y uno quiere responder así. No, tenemos que responder como católicos, ¿ok? Como católicos. Nuestra manera de leer la Biblia es pero súper sólida. La mayoría de estas personas, y también muchos católicos, leemos la Biblia de manera fundamentalista, o sea, al pie de la letra, sin hacer un esfuerzo por intentar comprender todo lo que hemos explicado. Cómo se originó, de dónde viene, cuáles son las tradiciones, qué quiere decir esta expresión. No, nada, la Biblia dice esto y ya está. La leo al pie de la letra. Y, no sé, hay expresiones en nuestros lenguajes que son figurativas. Si yo les digo, tengo un montón de calor, ustedes me entienden, ¿verdad? ¿Sí me entienden o no? Sí. Pero piensen un poquito, ¿realmente yo tengo un montón? ¿Tengo un montón? ¿Tengo un montón de calor? ¿Cómo son los montones de calor? Ustedes entienden que tengo mucho calor. Esa es una expresión idiomática. La Biblia tiene montones de expresiones idiomáticas de un idioma que no es el nuestro, que es el hebreo o el griego, de un tiempo que no es el nuestro, que es hace 2000 años o 3000. Y no podemos leerla tal cual. No podemos leerla al pie de la letra. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo por entender qué me quería decir Dios. Cuando Jesús, por ejemplo, dice, al que te golpee en una mejilla, preséntale la otra. ¿Qué es lo que quería decir Jesús con eso? ¿Realmente Jesús quería que me dieran otro tortazo? No. El mensaje que Jesús me decía es, no te enojes con el otro. Si alguien te está ofendiendo, no te exaltes con él. No le respondas igual. No guardes coraje. No te está diciendo la materialidad, ya, me pegó en el otro cachete, ahora sí. Yo obedecí la Biblia que me decía otro cachete y ahora le parto la Mausen. No. Te estás quedando sin agarrar el mensaje. Te estás quedando en la literalidad. ¿Ok? Y infelizmente hay muchísimo, yo lo veo muchísimo. Infelizmente también veo que avanza cada vez más este estilo de Biblia, este estilo de lectura de la Biblia en nuestras comunidades católicas. Avanza cada vez más por querer vivir la Biblia, pero no se esfuerzan por entender la Biblia, por hacer un estudio. Es mucho más fácil decir, dice esto y ya está. No, hay que entender de vuelta qué es lo que Dios me quiso decir con esto en este lenguaje que es de hace 4000 años o 3000 años y que es de una raza y de una cultura diferente a la mía. ¿Sí estamos? Sí. Bien,
¿ok? La lectura fundamentalista pues es una lectura que leen literalmente y no necesita ningún tipo, según ellos, ningún tipo de interpretación. Hacen una lectura más que literal, literalista, ¿ok? Bien, insiste muchísimo y está muy bien, insiste, la Biblia está inspirada por Dios y no se puede equivocar. Ok, eso está muy bien, eso está muy bien. Yo también digo lo mismo, pero a veces insiste demasiado en el carácter histórico de cada una de las afirmaciones o en el carácter científico de cada una de las revelaciones, típico del Génesis, típico del inicio de la creación. Muchísimo estamos en este país, un país muy evangélico, ¿ok? Que muchas personas, muchos de sus hijos se confunden, ¿sí? La Biblia dice que Dios creó así directamente, nada de evolución. La iglesia no ha dicho nada contra la evolución. Los evangélicos sí. Y muchas veces nosotros lo tomamos. Oh, no, la evolución, no. El Big Bang, no, malo. Dios agarró la tierra. Dios agarró la tierra con sus manos y lo formó. Puedes hacer un esfuerzo por entender cuál era el mensaje que te quería dar el escritor sagrado y que te quería dar Dios mismo con este pasaje. ¿Puedes, por favor, no quedarte en la literalidad? Dios agarró y pasó un día y una mañana, y así es. Y Dios le sacó realmente una costilla a Adán. Y con ella hizo a Eva. Y lo lees literalmente. Y no logras entender cuál es el mensaje. Te quedas cortito. ¿Cuál es el mensaje? Que el hombre es igual que la mujer. Dios no creó al hombre. Dios le cortó una uña a Adán del dedo meñique y con el pedazo de uña del dedo meñique hizo a la mujer. No, la mujer no está hecha de uña de lo último. Está hecha pareja, del costado, igualita, de igual dignidad. Ese es el mensaje que te quiere dar. No te quedes con lo externo, con la literalidad. ¿Cuántos jovencitos que están en su high school y en su universidad pierden la fe? Porque no son capaces de creer eso. Yo tampoco leo la Biblia literalmente, literalistamente. Intento buscar el mensaje que quiso dar Dios. El mensaje religioso para mi salvación que quiso dar Dios. ¿Y cuántos leemos la Biblia literalmente o literalistamente? Y así la enseñamos. Y no es lo que la iglesia nos dice. La iglesia no tiene lectura fundamentalista de la Biblia. Si tú eres protestante, pues allá tú. Y si tú eres evangélico, pues allá tú. Y si tú eres pentecostal, pues allá tú léela de la manera que tú quieras. La Iglesia Católica no lee la Biblia de forma fundamentalista. ¿Ok? ¿Estamos? Me estoy calentando. Ok, está muy bien que insista en la inspiración divina, pero muchas veces rechaza que está escrito por humanos de hace 3000 años y humanos que muchas veces escriben describiendo, que te están contando algo. Ese humano dijo, seguro que el que va a leerme va a entender que lo que quiero decir, que cuando Dios lo hizo con sus manos, estoy dando a entender que lo hizo con cariño, con amor. Y que cuando dice que estamos formados de la tierra, que quiere decir que estamos formados de nada, que en nosotros mismos no somos nada hasta que Dios nos da su aliento y su espíritu. Si te quedas con la literalidad y no te enteras del mensaje que Dios te quería dar, eres un fundamentalista, no un católico. Y te estás quedando sin el mensaje que Dios te quería dar. ¿Sí estamos? ¿Eres fundamentalista? No me digas.
Bueno, muy bien. Entonces, estos fundamentalistas no se dan cuenta de que los autores sagrados tienen capacidades y tienen posibilidades limitadas, aunque están inspirados, ya explicamos la inspiración, aunque están inspirados, siguen teniendo, no creas que cuando Dios les inspira todo, no, se hacen Superman, no, siguen siendo humanos con limitaciones y posibilidades reducidas, ¿ok? Ven la Biblia y ven la inspiración como si Dios hubiera dictado palabra por palabra. Y no es así, ya lo explicamos en la inspiración, ¿se acuerdan? Algunos me están mirando con cara de, Padre, ¿de verdad que no existe Santa Claus? No existe, no existe. Bien. No conceden ninguna atención a las formas literarias, los fundamentalistas, ¿ok? Y se van a los detalles. Dicen que la Biblia tiene la inerrancia, o sea, no tiene ningún error, pero se van a los detalles del texto bíblico. Como si estas verdades, pretendidas verdades científicas, la Biblia lo quisiera transmitir. No, la Biblia quiere transmitir un mensaje de salvación. Un mensaje de salvación. No te estoy diciendo yo, ya te lo dije cuando hablamos de la inspiración, no te estoy diciendo yo que la Biblia es puro cuento. Claro que no. Hay partes históricas en la Biblia, pero tú tienes que saber el género literario. Esto es historia. Aquí me está haciendo teología, o aquí me está haciendo poesía, o aquí me está contando un cuento para que yo me quede con la moraleja. Lo importante es la moraleja, ¿sí? No el cuento. Los 3 cerditos que no sé quién. Lo importante del cuento no son ni los cerditos ni las casas, ¿verdad? Lo importante es la moraleja, que digas, tengo que edificar mi casa y mi vida con fundamentos. Si te quedas con los 3 porquitos, pues ni modo. Vas a tener puro chicharrón. Bien. Muchas veces los fundamentalistas ignoran o niegan el problema o los problemas que el texto bíblico presenta en la formulación hebrea, aramea o griega. Lo ignoran o no quieren prestarle atención. Y por último, bueno, no por último, pero la mayoría de estas personas fundamentalistas, sobre todo hermanos protestantes, pero muchos católicos que leen la Biblia de esa manera, son anticlericales. No les gusta que la Iglesia ponga normas, no les gusta que la Iglesia haga interpretaciones. Prefieren las interpretaciones privadas y personales. Y se van alejando de la vida de la Iglesia, o personalmente, o en su interior, o físicamente. ¿Cuántos católicos he visto yo? Yo es que una vez aluciné, pero en colores. Como dicen en España, flipaba en colores. Este señor me invitó, yo creo que se los he contado. Este señor me invitó, padre, venga a la casa de mi hermana, tienen un estudio bíblico en la casa cada miércoles, venga, y después hay unos, era del DF este muchacho, después hay unos pambazos y no sé qué. Yo fui por los pambazos más que por el estudio bíblico. Yo fui y estaban ahí y yo me senté con ellos, padre, quiero hablar, no, ustedes hablen. Una cantidad de disparates que decían. Al final hablé algo, estaba en casa ajena y tal, oigan, miren, esto quiere decir esto otro, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pasó el tiempo, me encontré con este muchacho de vuelta y le dije, oye, ¿hay pambazos otra vez? Y me dice, no, ya, bueno, sí, se juntan, pero literal, todo el grupo se hizo evangélico. Y siguen teniendo las reuniones, pero ahora va un pastor. Católicos, cercanos a la Biblia, sin orientación, con lectura individual y con interpretaciones individuales, y sin apertura a que les dirigieran. Dios quiera que no ninguno de ustedes me lo encuentre ahí con su bocina ahí en la esquina
Conviértanse. Bueno, esto se lo voy a leer, se lo quiero leer porque para mí me resulta importante. Cuando lo estuve escribiendo, bueno, la mayoría del texto que les propongo aquí en la interpretación, lo he tomado de un documento oficial de la Iglesia, por la Comisión Bíblica Internacional, ¿sí? Del 1990 y algo, o por ahí, antes del 2000, ¿sí? Y que es la interpretación de la Biblia en la Iglesia, ese es el título. Si ustedes lo googlean, la interpretación de la Biblia en la Iglesia. Van a tener, yo les he hecho el resumen, no se molesten, ¿verdad? Pero lo tienen allí. Esto se lo quiero leer porque se me hace muy interesante. El acercamiento fundamentalista es peligroso porque seduce a las personas que buscan respuestas bíblicas a sus problemas vitales. Padre, ¿qué pasaje de la Biblia leo porque tengo depresión? Padre, ¿cuál es el pasaje de la Biblia que me va a sacar de mi agitamiento o de mi angustia? Padre, ¿y cuál es el pasaje de la Biblia para que mi esposo deje de tomar? Seduce a las personas que buscan respuestas bíblicas. Esas son palabras textuales, las puse textuales del documento. Respuestas bíblicas a sus problemas vitales. Puede engañarlas y ofrecer interpretaciones piadosas, pero ilusorias. En lugar de decirles, insisto, esto es lo que dice el documento, esto no son mis palabras, en lugar de decirles que la Biblia no contiene necesariamente una respuesta inmediata a cada uno de sus problemas. A veces buscamos una respuesta inmediata para mi problema en concreto. Lo siento, pero es que no funciona así la Biblia, ni funciona así la vida cristiana. Infelizmente, los fundamentalistas sí funcionan así. Y si tú eres de las personas que andas buscando un versículo para que te quite la ansiedad o la depresión, siento decirte que eres fundamentalista. Claro que hay salmos o que hay citas que nos pueden ayudar, por supuesto. Pero pensar que me va a solucionar mis problemas y que necesariamente va a dar una respuesta inmediata a mis problemas sería engañarte. Y si tú lo escuchas de boca de un católico, dile de mi parte, no me engañes, hermano, no me engañes. ¿Sí? Y si a ti te toca predicar, a veces hay grupos que se juntan y alguien lee la palabra y dicen algunas cosas, por favor no engañen a sus hermanos. El que cree en Dios va a salvarse, va a solucionarle sus problemas. No me engañes, hermano. No hace falta que levantes la voz para engañarme. No me engañes. La vida espiritual es mucho más dura que tus gritos y tus falsas ilusiones. Como dice aquí, engañarles y ofrecerles interpretaciones piadosas, pero ilusorias. Ojalá que no pase eso en ninguno de nuestros grupos de esta parroquia. Voy y los ahorco. Bueno, termino ya. La hermenéutica. La hermenéutica entonces es la interpretación. La hermenéutica es la interpretación de un pasaje bíblico entendido hoy. Este texto de hace 2000 años, este texto de hace 3000 años, ¿cómo puedo interpretarlo hoy? ¿Cómo puedo entenderlo hoy? ¿Qué mensaje me da hoy? Entonces buscamos sentido al texto sagrado. No solo lo vemos como un texto, lo leemos al pie de la letra, sino que le buscamos sentido. Hay varios sentidos, tiene un sentido literal y también un sentido religioso, un sentido espiritual. Bien, se lo leen y ya está. ¿Ok? Muy bien. Vamos a terminar y vamos a comernos bueno, a comernos no, a comer la comida. ¿Ok? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, Señor, y bendice estos alimentos que dados por tu bondad vamos a tomar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Ustedes, escúchenme un momentito. Si quieren, ustedes ya vayan tomando la comida, pueden comer, ayúdennos a recoger las sillas, no manchen el suelo, ¿verdad? Por favor, no manchen el suelo, sean muy buenos. Y las personas que hayan estado en las clases, yo me lo creo, yo les voy a estar aquí dándoles sus diplomas, ¿ok? Dios los bendiga y feliz Navidad.